Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes del SEBA María Montessori. Vamos a dar inicio con nuestra sesión correspondiente a esta semana, mes de noviembre. Específicamente es la primera semana. En ese sentido, vamos a tocar un tema de interés y el tema está relacionado con nuestras leyes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la ley más importante que tiene el Perú? Por ahí me diré, de repente, profesor, es la Constitución Política del Perú. Efectivamente, la ley más importante que tiene el Perú es la Constitución Política y esta ha sido aprobado en el año de 1993 en el gobierno de Alberto Fujimori. Esta es nuestra última constitución de las 12 que son en realidad. Ya. Obviamente que cuando sale una nueva constitución, las demás constituciones pierden vigencia o se derogan, ¿no? En ese sentido, nuestra constitución vigente es del año 1993. Por otro lado, mis estimados estudiantes, hay que tener en cuenta lo siguiente, que dentro de esta Carta Magna se encuentran los principales derechos o derechos más importantes que tiene o que tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, mis estimados estudiantes, hay que tener en cuenta ese dato, ¿no? De que en la Constitución Política se encuentran plasmadas nuestros derechos que tenemos cada uno de nosotros y sus garantías. En ese sentido, vamos a ver un video, ¿ya? Que nos va a ayudar a ubicarnos, con el tema que vamos a tratar, ¿ya? Entonces, ahí estoy compartiendo el video, ¿ya? Y vamos a ir compartiendo también el sonido para poder escuchar y entender. Atentas y atentos. Hablamos de qué es la Constitución y cómo funciona. Como dijimos, la Constitución es la norma de mayor jerarquía que debe ser respetada por funcionarios, autoridades, instituciones y todos los individuos. Pero ¿qué pasa cuando se viola la Constitución? Para ello, existen las garantías constitucionales. En Enterarse, presentamos ¿qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales están enumeradas en el artículo 200 de la Constitución. Buscan, esencialmente, dos cosas: proteger los derechos fundamentales de los individuos y proteger la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Las primeras tres garantías son las dedicadas a proteger esos derechos fundamentales. La primera es conocida como la acción de habeas corpus. El habeas corpus protege la libertad individual de las personas. Así, una acción de habeas corpus se puede interponer, por ejemplo, cuando alguien es privado de su libertad de forma injustificada. La Constitución establece que nadie puede ser detenido sino por orden de un juez, escrita y motivada, o en caso de flagrante delito, por la policía. Si alguien es detenido de una forma distinta a esta, puede interponer un habeas corpus. Sin embargo, el habeas corpus protege. Bien, quiero explicarte un poco relacionado a esta acción, ¿no? Que es una garantía constitucional, que es el habeas corpus, y que efectivamente ha dicho que nadie te puede privar de tu libertad, y el bien jurídico que protege esta garantía, que es el habeas corpus, es el bien jurídico a la libertad. Nadie te puede privar de la libertad, un derecho que se encuentre estipulado en la Constitución Política, a menos que se encuentre motivado por un juez, es decir, que haya encontrado las pruebas suficientes para poderte mandar la orden de captura, o en su defecto si te encuentres pues con requisitoria, ¿no? Que se llama RQ, con requisitoria. En ese sentido, sí, efectivamente te pueden capturar, ¿ya? O incluso no solamente capturar, sino incluso privarte de la libertad. Pero por otro lado, mis estimados estudiantes, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que Hay que tener en, tener,
en cuenta que puedes perder ese derecho a la libertad cuando te encuentran en un delito flagrante. Es decir, te encuentran de manera in situ en la acción del delito, ¿no? Puede ser cometiendo un robo, puede ser cometiendo otro acto en el cual se pueda contrastar y comprobar efectivamente que estás vulnerando los derechos de los demás. En ese sentido, se te puede privar de la libertad, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se te puede privar la libertad? Te puede privar la libertad por 48 horas. En el caso de que un policía, por ejemplo, te pida el DNI, también te puede costar 4 horas de tu libertad, ¿no? Tú no portas el DNI y por el hecho de no portar el DNI, de acuerdo al Código Penal, dice que la policía te puede llevar a la comisaría y en la comisaría, de acuerdo a la ley y de acuerdo a las normas, puedes estar hasta 4 horas encerrado con la intención, es decir, estás detenido con la intención de que puedan investigar sobre tu perfil, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Vamos a seguir escuchando, por favor, el audio. Varias cosas más, como el derecho a no ser privado del documento de identidad o de obtener un pasaporte, a que un detenido sea tratado de forma razonable y proporcional, a la integridad personal, que está ligada así al derecho a la vida y salud, el derecho a no ser torturado, a no ser obligado a prestar juramento y otros derechos conectados con la libertad individual, como el debido proceso cuando su incumplimiento atenta contra la libertad de la persona o la inviolabilidad del domicilio, es decir, si alguien entra a tu casa de forma injustificada. También protege el derecho a ser asistido por un abogado defensor, por ejemplo, en un proceso. Ahora, una demanda de habeas corpus puede ser presentada por cualquiera, ya sea el perjudicado o alguien más, y debido a su urgencia e importancia, puede presentarse ya sea por escrito, verbal, medios electrónicos, de comunicación o más. Además, en este proceso, se busca que el juez pueda resolver de forma rápida, ya sea al instante o en el menor tiempo posible. Así, tiene dos características esenciales: que sea un proceso breve y eficaz. En segundo lugar, está la acción de amparo, que procede para proteger los demás derechos de la Constitución, excepto los que veremos más adelante en el habeas data. Así, el proceso de amparo busca que si se viola o amenaza algunos de esos derechos, se reponga el estado anterior a esa amenaza o afectación. Bien. La acción de habeas corpus lo puede presentar cualquiera, ¿no? Cualquiera. No es necesario que seas abogado. Cualquier persona lo puede presentar ante un juez penal. ¿Cuál es la intención? Salvaguardar la vida, salvaguardar la libertad de las personas. Nadie puede ser atentado contra ese derecho fundamental que tenemos cada uno de nosotros, que es la libertad. Cualquiera puede presentar, ya sea de manera escrita o manera verbal también, ¿ya? O también puede ser mediante correo, mediante llamada telefónica. Pero luego tenemos la otra acción, la otra garantía, que es la acción de amparo. Y la acción de amparo, como dice acá el video, va a tratar de reponer cuando se vulnera cualquier derecho estipulada en la Constitución política, ¿ya? Eso es la acción de amparo y lo vamos a revisar acá, ¿ya? Vamos a revisarlo. Y eficaz. En segundo lugar, está la acción de amparo, que procede para proteger los demás derechos de la Constitución, excepto los que veremos más adelante en el habeas data. Así, el proceso de amparo busca que si se viola o amenaza algunos de esos derechos, se reponga el estado anterior a esa amenaza o afectación. El Código Procesal Constitucional enumera varios de estos derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación, de libre contratación, el derecho al honor, al trabajo, de participar en política, a la educación, de propiedad, a acceder al sistema de justicia, a la salud, a libertad de cátedra, entre otros. La tercera garantía constitucional es el habeas data. Esta garantía está ligada directamente con los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. Ahí se establece que los individuos tienen derecho a solicitar información de cualquier entidad pública con el costo que suponga dicho pedido,
con excepción de información que pueda afectar la intimidad de las personas o por seguridad nacional. Lo segundo es el derecho a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren información que viole la intimidad de una persona. A esto se le llama autodeterminación informativa. Es decir, si una persona pide información a una entidad pública y ésta le es negada, o si considera que se ha publicado información que viola su intimidad en archivos, bancos de datos o registros de instituciones públicas o privadas, puede presentar un habeas data para que se le dé esa información o para que se suprima esa información. Luego, las siguientes 3 garantías constitucionales. Bien, esta garantía que es el habeas data, como dice, data de datos, va a proteger el derecho que tenemos todos nosotros a tener una seguridad o una integridad con respecto a nuestros datos personales, ¿no? Por ejemplo, en un banco. Nadie puede ir a solicitar cuánto dinero tienes al gerente del banco, ¿no? Salvo sea de interés nacional. Ante esa situación, si alguien ha vulnerado esos derechos, tú puedes presentar esta acción, ¿no? Esta acción que es el habeas data, solicitando reposición, incluso sanción a todo aquel que ha vulnerado ese derecho. Porque hay que recordar, nosotros tenemos datos inviolables que pueden atentar nuestra integridad, ¿no? ¿Y cuáles son esos datos? Nuestros nombres, nuestra dirección, la placa de nuestro vehículo, la cantidad de hijos que tenemos, entre otros, el centro de trabajo, nuestra carrera profesional y a qué nos dedicamos, entre otros. Así como esta garantía se puede presentar a las instituciones en el cual se requiere para que nos entreguen datos, o así como también para evitar de que alguien vulnere nuestra integridad y puedan sacarse o apropiarse datos que nos pueden perjudicar, ¿ya? Y a continuación vamos a ver las 3 garantías que protegen los otros derechos. Protegen la primacía de la Constitución y el cumplimiento de los mandatos legales. La primera es la acción de inconstitucionalidad, que procede contra leyes o normas con rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales y ordenanzas municipales, o el reglamento del Congreso, cuando contravengan la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el presidente, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos, presidentes regionales, alcaldes, dependiendo del consejo, y colegios profesionales sobre aquellos temas que son de su especialidad. La segunda de estas garantías es la acción popular, que procede contra otras normas de menor rango que infrinjan la Constitución. Así, se presenta contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones generales. Una demanda de acción popular la puede presentar cualquier persona. Entonces, una sentencia que declare la ilegalidad o la inconstitucionalidad de una norma lo hará igualmente para las normas que provengan o se extiendan de esta. Tras un proceso de inconstitucionalidad, una norma declarada inconstitucional dejará de surtir efectos desde el día siguiente a la publicación de la decisión en el diario oficial El Peruano. Por otro lado, en la acción popular, podría declararse que la norma es ilegal y además determinarse que ésta es nula, es decir, que no tendría validez no desde la sentencia o publicación, sino desde su origen. Por último, está la acción de cumplimiento, que se presenta cuando un funcionario o autoridad no quiere cumplir una norma legal o un acto administrativo. Así, si una autoridad se niega a cumplir lo que está establecido en un reglamento, o no emite una resolución cuando así lo expresa una norma legal, o no emite un reglamento cuando debe hacerlo, se puede iniciar un proceso de cumplimiento para ordenar que lo haga. Finalmente, ¿quién se encarga de hacer cumplir estas garantías? Para ello, están el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que son los encargados de llevar los procesos anteriores. El habeas corpus puede iniciar en el Poder Judicial y terminar en el Tribunal Constitucional, al igual que el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. Por otro lado, la acción popular solo es vista por el Poder Judicial y la acción de inconstitucionalidad solo por el Tribunal Constitucional. Así,
podemos ver que el cumplimiento de la Constitución está ligado a estas garantías constitucionales, que a su vez dependen del buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Si esta estructura no funciona correctamente, sería muy difícil controlar el poder de autoridades o individuos dispuestos a violar la Constitución. Si te gustó este video, apoya. Muy bien, muy bien. Ahí hemos visto un video muy importante relacionado con el tema de trabajo. El tema de trabajo específicamente sobre nuestros derechos y las acciones, ¿no? Las garantías constitucionales que uno puede tomar y proceder en el caso de que se vulneren nuestros derechos, los que se encuentran en la Constitución política. Vamos a compartir nuestra ficha de trabajo, ¿ya? Allí vamos a observar nuestra ficha de trabajo relacionado a nuestro tema de hoy. ¿Cuál es nuestro trabajo para hoy? Vamos a comprender los derechos que se encuentran en la Constitución peruana, así como también las garantías que están también en la Constitución peruana y que estas garantías va a proteger aquellos derechos vulnerados que tenemos en esta Constitución por autoridades o cualquier otra persona. Entonces, vamos a iniciar. Ahí tenemos, ¿no?, la Constitución política y entendemos que la Constitución política es la carta más importante, es la ley más importante que tiene todo país. En el caso del Perú, es la Constitución política del año 1993. En esta Constitución política tenemos una serie de derechos, ¿ya? Derechos. Por ejemplo, acá en el punto A dice que la Constitución política tiene una lista de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Efectivamente, esto está en el artículo 1 y artículo 2, ¿no? En el artículo 1 de la Constitución política sostiene que efectivamente lo más resaltante del ciudadano peruano es que sea libre y digno, ¿no? Tiene que tener dignidad. Y en el artículo 2 se encuentran estipulados todos los derechos, en el artículo 2, que empieza pues con el numeral 1 hasta el numeral 24, ¿no? Incluido también los incisos, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los derechos, que luego vamos a ver. En el punto B dice que la Constitución política tiene un sistema de garantías, ¿no? Y este sistema de garantías obviamente nos resalta ampliamente el video, en el cual pues está el habeas corpus, ¿no? Que es una acción, ¿no?, que protege la libertad de toda persona y que luego vamos a ver, ¿no? El habeas corpus, el habeas data, eh, entre otros. Finalmente, dentro de la Constitución política también se encuentra los poderes y prerrogativas que tienen aquellas autoridades que han sido elegidos de manera democrática por la voluntad popular. ¿Cuáles son o quiénes son? Son todos aquellos, en este caso el presidente de la República, están los congresistas y otros que han sido elegidos de manera democrática. Ellos tienen una serie de poderes y prerrogativas que la Constitución les protege, ¿ya? Acá vemos parte de la estructura, ¿no? Parte de la estructura. Por ejemplo, derechos civiles y política, que está cocinado en la Constitución política, ¿no? Ahí tenemos en el capítulo 1, están todos los derechos fundamentales de la persona, y como le comentaba, en el artículo 1 y artículo 2 se puede ver ello, ¿no? En el artículo 1 dice, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? El respeto o la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, como lo comenté. Y en el artículo 2 dice, toda persona tiene derecho. Y en el artículo 2 están todos los derechos, numeral 1, numeral 2, hasta el numeral 24. Obviamente que acá en la ficha no está hasta el numeral 24, ¿no? Pero está en la Constitución política hasta el numeral 24. Están todos los derechos que protege esta Constitución. Pero ¿qué pasa cuando se vulneran? Cuando se vulneran estos derechos estipulados en la Constitución, y vamos a ver, ¿ya?, para que no quede, en el aire este comentario, ¿no? Solamente como un comentario, vamos a observar nuestra Constitución política. Constitución política del Perú del año 1993.
En ese sentido, vamos a compartir nuestra constitución política, ya para que ustedes puedan observar y apreciar que efectivamente en el artículo 2 se encuentran todos los derechos, ahí está, ¿no? Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho, numeral 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Ah, numeral 2, a la igualdad ante la ley. Numeral 3, a la libertad de conciencia y religión, y sigue, numeral 4, a la libertad de información, opinión, expresión. ¿Eh? Numeral 5, a solicitar sin expresión de causa de información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Y así seguimos hasta el numeral 24. Ahí está, ¿no? Numeral 24. Numeral 23, a la legítima defensa. Numeral 22, a la paz, a la tranquilidad, ¿no? Tenemos derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ¿Eh? Entonces, esos son los derechos que la Constitución Política nos ofrece y que nosotros debemos hacerlo respetar, ¿ya? Bien, seguimos compartiendo nuestra ficha de trabajo. Entonces, en el artículo 2 encontramos nuestros derechos, ¿no? Desde el numeral 1 hasta el numeral 24. Pero también tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que está estipulado también en la Constitución Política, ¿ya? En el capítulo 2 habla de los derechos sociales y políticos, ¿no? Está en el artículo 4, artículo 10, artículo 3, y ahí se encuentra estipulado. Por ejemplo, el artículo 4 dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, ¿no? Derechos sociales. Derechos sociales. En el artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida, ¿no? Bien, esos son derechos sociales. También llegamos a las garantías constitucionales que hemos visto ampliamente en el video y que en el artículo 200 nos menciona específicamente a seis garantías, ¿no? De los cuales de la 1 hasta la 3 va a proteger nuestros derechos al ciudadano. La 4, la 5 y la 6 va a restablecer ciertas normas que han sido, pues, de repente aprobadas y publicadas y que estas a su vez perjudican al pueblo, ¿no? Hemos hablado ampliamente sobre la acción de habeas corpus, ampliamente, ¿no? ¿Qué procede ante el hecho de omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o de los derechos constitucionales conexos, ¿no? En otras palabras, el bien jurídico protegido por la acción de habeas corpus es el derecho a la libertad. Nadie te puede vulnerar la libertad. Ninguna autoridad, ningún funcionario, nadie. Es acá donde ustedes tienen que actuar. Tienen que actuar. ¿De qué manera ustedes van a actuar? En la manera en la cual acá se pueda, de repente, de manera inmediata, escribir al FES penal, ¿no? Solicitando protección y que se te deje libre lo más antes posible. Le comentaba, te pueden llevar a la cárcel si, a manera de detención, ¿no? O te pueden restringir tu libertad. Eh, si usted no porta DNI, sí te pueden restringir tu libertad máximo 4 horas de acuerdo a la ley. ¿Ve? Te pueden restringir tu libertad si te encuentran cometiendo un delito doloso, sí, 48 horas para la investigación correspondiente. ¿Mm? Así es. Bien. ¿Y la acción de amparo en qué consiste? Esta acción va a proceder en el caso de que se haya vulnerado cualquier derecho que la Constitución estipula, ¿no? ¿Por parte de quién? Por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnere o amenace esos derechos reconocidos por la Constitución política. ¿A quién lo tienes que presentar? De igual manera lo tienes que presentar ante un juez penal, ¿ya? La acción de habeas data de igual manera, pero esto procede contra hecho o omisión, ya sea por parte de cualquier persona o autoridad que vulnere o amenace los derechos a tus datos personales. Nadie puede vulnerar tus datos personales. Nadie puede andar comentando tu clave secreta, por ejemplo, ¿no? Del banco. Y por otro lado tenemos las acciones que van a ayudar a proteger al ciudadano de ciertas leyes que vulneren al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, está la acción de inconstitucionalidad, que procede contra aquellas normas que tienen rango de ley y leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas, ordenanzas municipales, entre otros, que afecte, ¿no? También está la acción popular, ¿no? Que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera que sea la autoridad que emane, ¿no? Y por último, la acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal. Es decir, cuando una autoridad o funcionario no quiere acatar una ley, es decir, no quiere actuar ante lo sostenido por la ley o la cuestión política, usted puede presentar una acción de cumplimiento para que esta autoridad pueda cumplir de acuerdo como la ley ordena. Muy bien, muy bien. Eh, para culminar, para culminar, tenemos un cuadro, y en este cuadro nosotros podemos observar efectivamente el concepto de ciudadanía en las constituciones a través de la historia. De acuerdo a la historia, hemos tenido 12 constituciones, incluida esta última constitución del año 1993. Pero estas constituciones han conceptualizado de manera distinta al ciudadano. Por ejemplo, en el año de 1823 se consideraba ciudadano a todo aquel peruano varón, alfabeto, es decir, que sepa leer, que tenga propiedades, ya que tenga una profesión, que sea casado y mayor de 25 años. Profesor, ¿y una mujer se le consideraba ciudadana? No. ¿A un hombre analfabeto se le consideraba ciudadano? No. ¿A un hombre que tenga recursos pero que no sepa leer y escribir se le consideraba ciudadano? No. Entonces, la ley, en este caso la Constitución Política del año 1823 es clara. Dice, peruanos varones, alfabetos, que lean, propietarios con alguna profesión, casados y mayores de 25 años, eran considerados ciudadanos en el año de 1823. Y esta situación ha sido incluso hasta el año de 1933, es decir, hasta hace poco. Estamos hablando pues de hace ya, a ver cuántos, hace 80 años atrás, se seguía considerado dentro de la Constitución Política, por ejemplo, esta Constitución de 1933 promovido por Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Presidente arequipeño. Y luego pues va a dejar la posta al presidente Benavides. Va a promulgar y promover esta ley que es la Constitución de 1933. ¿Qué cosa dice con respecto al concepto de ciudadanía? Dice, peruanos varones de 18 años o casados sufragan los alfabetos y las mujeres, aunque solo sea en elecciones municipales. Mira, a partir de 1933, la mujer recién puede sufragar en elecciones municipales, pero no en las elecciones presidenciales. Pero son ciudadanos los peruanos varones mayores de 18 años o casados, ¿no? ¿Ya? En el caso, solamente la mujer puede sufragar en caso de las elecciones de las municipalidades. Eso va a cambiar con la Constitución de 1979, va a cambiar,
Y obviamente que hoy en día en la Constitución de 1993 dice, ciudadanos son peruanos y peruanas mayores de 18 años, sufragan aquellos que estén en el registro electoral, es decir, todos aquellos que tengan su DNI van a poder sufragar. ¿Mm? Muy bien, mis estimados estudiantes. Y luego venimos con nuestra actividad, ¿no? Nuestra actividad, que es una actividad bastante sencilla, que implica, pues, más que nada, ustedes van a responder luego de haber dado lectura a la ficha de trabajo, ¿no? Muy bien, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Acá estamos dejando de compartir para pasar a explicarte un ejemplo de acción de habeas corpus. ¿Ya? Hay que recordar que cuando hablamos de habeas corpus, que es corpus significa cuerpo, ¿ya? Hay que recordar que esta acción, que es una acción de amparo, ¿no? Perdón, que es una acción en el cual nosotros tenemos que recorrer cuando eh, se haya vulnerado nuestros derechos, específicamente el derecho a la libertad, ¿no? La acción de habeas corpus. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis estimados estudiantes, con respecto a nuestros derechos que tenemos en la Constitución Política y sobre todo tenemos que conocer cuáles son esos derechos y cuáles son los mecanismos para poder dar solución en el caso de que se vulnere alguno de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, están ahí las, eh, las acciones, ¿no? Acción de habeas corpus, ¿no? Acción de amparo, acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, um, incluso está la acción popular, ¿no? Entre otros. Muy bien. Dicho ello, terminamos esta clase, ¿no? No se olviden desarrollar la actividad y enviarlos por el grupo de WhatsApp. Chao, chao. Hasta pronto. Cuídense.